Era una de esas mañanas de domingo que parecen sacadas de un cuadro, donde el sol se filtra a través de las cortinas, prometiendo un día lleno de posibilidades tranquilas. Jack siempre había valorado estos momentos, un respiro en la vorágine de la vida diaria, un instante de calma antes de que la semana arrancara con toda su fuerza. Mientras tomaba su café, el aroma le recordaba a los días en que él y Sarah se sentaban juntos en silencio, disfrutando de la compañía mutua sin necesidad de palabras. A pesar de su amor por estos momentos de tranquilidad, Jack no podía evitar notar cómo la distancia se había ido instalando poco a poco entre ellos, un visitante no invitado en su matrimonio. Sarah, por su parte, parecía cada vez más consumida por su trabajo. Ese domingo, como muchos otros, la encontró sumergida en su teléfono, sus dedos deslizándose rápidamente por la pantalla mientras revisaba correos electrónicos y preparaba su agenda para la semana. ¿Has visto mi cargador? La voz de Sarah rompió el silencio, su tono reflejaba una mezcla de prisa y frustración. Jack levantó la vista, observándola por un momento. Creo que lo dejaste en la cocina, cerca de la tostadora, respondió, señalando con la cabeza hacia la puerta que conducía al pequeño pero acogedor espacio. Sarah asintió, sin mirarlo, y se dirigió hacia la cocina. Se oyó el sonido de objetos siendo movidos, seguido de un pequeño exabrupto cuando finalmente encontró lo que buscaba. Mientras tanto, Jack se permitió un momento de reflexión. La rutina de su vida había tomado un giro que apenas reconocía. Los desayunos de los domingos, que una vez fueron largas charlas sobre sueños y planes futuros, se habían convertido en breves intercambios y silencios cargados. Desde el otro lado de la calle, Bev observaba. La madre de Sarah era una presencia constante en sus vidas, con una habilidad casi sobrenatural para percibir cualquier cambio en la dinámica de su entorno. A menudo, Jack se preguntaba si ella notaba la creciente brecha entre él y Sarah, si veía más allá de las sonrisas forzadas y los saludos apurados. En un intento por recuperar algo de normalidad, Jack se levantó y se acercó a la ventana, saludando a Bev con un gesto de la mano. Ella respondió con una sonrisa, aunque sus ojos revelaban una curiosidad inquisitiva. ¿Cómo está todo, querido? La voz de Bev llegó desde el otro lado de la calle, su tono llevaba el peso de la preocupación no expresada. «Todo bien, Bev». «Solo otro domingo tranquilo», respondió Jack, esforzándose por sonar convincente. La mujer asintió, aunque su mirada seguía siendo escrutadora. «Bueno, si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme». «Gracias, Bev». «Lo aprecio», dijo Jack, antes de retirarse de la ventana. La conversación, aunque breve, le dejó una sensación de vacío. Sabía que la preocupación de Bev era genuina, pero no estaba seguro de si estaba listo para enfrentar las verdades que esas conversaciones podrían desenterrar. Volviendo a su taza de café ahora frío, Jack se preguntaba cómo habían llegado a este punto. La vida con Sarah, llena de promesas y sueños compartidos, se había desvanecido lentamente, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre. ¿Dónde había quedado el hombre que una vez creyó en la posibilidad de un futuro feliz? ¿Y cómo podía recuperar esa chispa de esperanza en medio de la rutina que había engullido su vida? Mientras el sol continuaba su ascenso en el cielo, marcando el paso del tiempo, Jack sabía que algo tenía que cambiar. Pero lo que aún no sabía era cómo dar el primer paso hacia ese cambio. La transformación comenzó sutilmente, casi imperceptible al principio. Sarah había sido ascendida en su trabajo, un logro que ambos habían celebrado con entusiasmo. Era la oportunidad por la que había trabajado tan arduamente, un peldaño más hacia la cima de su carrera. Sin embargo, con el prestigio vinieron compromisos que ninguno de los dos había anticipado plenamente. Los viajes de negocios, inicialmente esporádicos, se convirtieron en una constante. Las cenas en casa, una vez momentos para reconectar y compartir, se transformaron en rápidas comidas solitarias para Jack. Sarah, cuando estaba en casa, parecía siempre estar en otra parte, su mente ocupada con estrategias y proyectos. Una tarde, mientras Sarah hacía las maletas para otro viaje, la tensión entre ellos se hizo palpable.
¿Otro viaje, Sarah? Siento que apenas te veo últimamente, comentó Jack, intentando mantener su voz neutral, aunque la frustración se asomaba por sus palabras. Sarah suspiró, su expresión era un reflejo de la presión que sentía. Lo sé, Jack. Pero este es importante para la empresa. Y para mi carrera. Solo necesito que me apoyes en esto. Jack asintió, aunque en su interior una mezcla de emociones comenzaba a hervir. Siempre te apoyo, Sarah. Solo que, me pregunto qué lugar ocupo en tu lista de prioridades. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y sentimientos no expresados. Sarah finalmente rompió el silencio, su voz suave, casi suplicante. Jack, por favor, entiende. Esto no es solo por mí, es por nosotros, por nuestro futuro. Jack quería creerla, realmente lo hacía, pero el hueco creciente entre ellos decía otra historia. Fue durante uno de estos viajes de Sarah cuando Jack encontró una vieja fotografía de ellos dos, tomada en un día despreocupado al inicio de su relación. La felicidad que irradiaban era palpable, tan lejana a la realidad que ahora enfrentaban. La nostalgia lo envolvió, un doloroso recordatorio de lo mucho que habían cambiado, de lo mucho que él había cambiado. Solo en la casa esa noche, Jack no pudo evitar reflexionar sobre su situación. La distancia emocional y física entre él y Sarah parecía insalvable. La fotografía en su mano era un testigo mudo de los sueños y promesas que una vez compartieron, ahora desvanecidos como el crepúsculo al final del día. ¿Es esto lo que queremos para nosotros? ¿Es esta la vida que imaginamos juntos?, se preguntó en voz alta, aunque no había nadie para escuchar. No encontraba respuestas, solo más preguntas. La certeza de que algo debía cambiar se arraigó en su mente. Esa noche, mientras la casa dormía en silencio, una decisión comenzó a tomar forma en su corazón, una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El cambio no se presentó como una epifanía, sino como una serie de pequeños momentos, acumulándose hasta que la verdad se hizo ineludible. Jack comprendió que para encontrar la felicidad, tal vez necesitaría buscarla lejos de la vida que había construido con Sarah. Era una realización aterradora, pero al mismo tiempo, liberadora. El desencadenante había sido un conjunto de ausencias, ausencia de diálogo, de conexión, de presencia, y ahora, Jack se enfrentaba a la tarea más difícil, actuar en consecuencia con esa revelación. Los días pasaban con la monotonía de una canción olvidada, cada uno tan parecido al anterior que Jack comenzó a perder la noción del tiempo. Sin embargo, fue una tarde inusualmente silenciosa, con Sarah de nuevo en uno de sus viajes de negocios y la casa resonando con el eco de sus propios pensamientos, cuando Jack se encontró parado frente al espejo del pasillo, observando el reflejo de un hombre que apenas reconocía. El silencio fue roto por el sonido de su teléfono. Jack lo miró por un momento antes de contestar, esperando oír la voz de Sarah al otro lado. Pero no era ella. Era Bev, con su tono preocupado habitual. Jack, querido, ¿cómo estás? Ha pasado un tiempo desde que tuvimos una buena charla, comenzó Bev, su voz filtrándose a través del altavoz. Estoy bien, Bev, gracias por preguntar. Sarah está de viaje, así que, ya sabes, la casa está un poco tranquila, respondió Jack, tratando de inyectar un tono de normalidad en sus palabras. Esos viajes parecen estar haciéndose más frecuentes, ¿eh? Debes echarla de menos, comentó Bev, y aunque la pregunta era inocente, a Jack le sonó a algo más profundo. Sí, claro, la extraño, dijo, su voz traicionando una pizca de la soledad que realmente sentía. La conversación con Bev, aunque breve, fue el catalizador que necesitaba. Colgó el teléfono y se sentó en el sofá, dejándose caer en el mar de recuerdos que había estado evitando. Recordó los momentos felices, las risas compartidas, pero también los silencios incómodos y las miradas esquivas que habían comenzado a llenar sus días. Con un suspiro, se levantó y caminó hacia el pequeño escritorio que Sarah usaba para trabajar cuando estaba en casa.
Entre los papeles desordenados y los recuerdos de una vida que parecía cada vez más distante, encontró una vieja fotografía de ellos dos, sonriendo sin preocupaciones. La imagen fue como un puñal en el corazón, el contraste entre ese momento capturado y su realidad actual era abrumador. Fue entonces cuando la decisión se formó en su mente, clara como el cristal. Necesitaba cambiar su vida, recuperar su sentido de identidad, encontrar de nuevo la felicidad, incluso si eso significaba hacerlo solo. Llamó a un abogado al día siguiente, su voz firme mientras explicaba su situación. «Quiero empezar los trámites para el divorcio», dijo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al verbalizar su decisión. «¿Está seguro de esto, señor?» «Es una decisión importante», respondió el abogado, su tono profesional pero no carente de simpatía. «Sí, estoy seguro». «Es algo sobre lo que he estado pensando mucho tiempo», contestó Jack, sabiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, era el único camino que le quedaba por explorar. Después de colgar, se quedó mirando el teléfono, preguntándose cómo reaccionaría Sarah, cómo cambiarían las cosas una vez que la noticia se asentara. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía control sobre su vida. La casa, que antes resonaba con el eco de la soledad, ahora parecía ligeramente más cálida, como si la decisión de Jack hubiera disipado parte del frío que había tomado residencia en los rincones oscuros de su hogar y su corazón. La decisión estaba tomada. El camino por delante era incierto, pero Jack sabía que, para encontrar de nuevo la luz, a veces uno debe atravesar la oscuridad. Mientras Jack lidiaba con la tormenta de emociones que su decisión había desencadenado, un viento de cambio soplaba también en la vida de Sarah, aunque de una manera radicalmente diferente. Detrás de su fachada de ejecutiva de negocios exitosa y ocupada, Sarah escondía un secreto que pocos podrían haber imaginado. Su verdadera pasión yace en desentrañar misterios, una inclinación que la llevó a convertirse en una detective aficionada en sus escasos tiempos libres. Esa noche, mientras Jack se debatía en sus pensamientos, Sarah estaba sentada en un café poco iluminado frente a una figura sombría. La mesa estaba cubierta de fotografías y papeles desordenados, cada uno contando una historia de corrupción y engaño que se enraizaba profundamente en la comunidad local, incluida la empresa para la que trabajaba Jack. «Esto es grande, Sarah. Si lo que dices es cierto, podría desbaratar a toda la red», dijo la figura. Su voz era baja, apenas un susurro entre el murmullo del café. Sarah asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y temor. «Sé que es arriesgado, pero es lo correcto». «No puedo ignorar lo que sé», respondió, pasando las páginas de su cuaderno lleno de notas y conexiones. «¿Y Jack? ¿Cómo crees que esto lo afectará?» La pregunta era delicada, tocando un tema que Sarah había intentado evitar. Ella suspiró, mirando hacia abajo mientras jugaba con el borde de una de las páginas. «No lo sé. Pero esto es más grande que nosotros. Es sobre justicia, sobre hacer lo correcto por la comunidad». El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas y decisiones que podrían cambiarlo todo. Al día siguiente, Sarah recibió una llamada que cambiaría el curso de su investigación. «Tenemos pruebas», dijo una voz al otro lado de la línea, «pruebas que vinculan a la cúpula de la empresa con la corrupción. Esto podría llevarlos abajo, Sarah. Pero también podría ser peligroso para ti». Sarah tomó un momento, procesando la magnitud de lo que estaba por hacer. «Publicarlo», dijo finalmente, su voz era firme, sin rastro de duda. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Mientras tanto, Jack se encontraba en casa, revisando los documentos del divorcio que había recibido esa mañana. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos, mostrando una notificación que no esperaba, un artículo de última hora sobre un escándalo de corrupción que implicaba a su empresa. Con el corazón latiendo fuerte, comenzó a leer, cada palabra como un golpe directo a su estómago. La empresa para la que había trabajado fielmente durante años estaba en el centro de un escándalo masivo,
y su nombre estaba siendo arrastrado por el lodo junto con el resto. La revelación de Sarah no solo había sacado a la luz la corrupción en la empresa de Jack, sino que también había expuesto la distancia entre ellos, mostrando cuán diferentes se habían vuelto sus mundos. Lo que comenzó como una investigación por pasión había culminado en la revelación de secretos que pondrían a prueba los cimientos mismos de su relación y de sus vidas. En el torbellino de secretos revelados y verdades al descubierto, Sarah se encontraba en el epicentro, moviéndose con una determinación férrea. Aunque el impacto de sus acciones sobre la empresa de Jack y su vida personal era colosal, para ella, era un camino hacia la justificación de sus actos, impulsada por un sentido de justicia y reivindicación personal. La tarde después de que la noticia estallara, Sarah y su contacto, un periodista con el que había colaborado para sacar a la luz la corrupción, se encontraron en un rincón apartado de un parque, el lugar donde había comenzado todo. ¿Has visto las reacciones? Es un caos total, comentó el periodista, revisando su teléfono con una mezcla de asombro y satisfacción. Sarah asintió, su mirada perdida en el horizonte. Era necesario. La gente tenía derecho a saber. Aunque, como su voz se apagó, la duda finalmente encontrando su camino hacia sus palabras. ¿Tienes remordimientos?, preguntó él, detectando la vacilación en su tono. No sobre la verdad. Pero hay consecuencias que no había previsto completamente, admitió Sarah, su pensamiento claramente en Jack. La conversación fue interrumpida por una llamada entrante. Era Jack. El corazón de Sarah dio un vuelco. Tomó una profunda respiración antes de responder, preparándose para enfrentar las repercusiones de sus acciones. Sarah. ¿Cómo pudiste? La voz de Jack era una mezcla de incredulidad, enojo y dolor. ¿Sabías lo que esto me haría? Jack, lo siento, de verdad lo siento. Pero era algo que tenía que hacer. No era solo sobre ti, era sobre algo más grande, respondió Sarah, su voz temblorosa pero firme. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con todo lo que teníamos? Jack luchaba por mantener la compostura, la traición sintiéndose demasiado personal. Creo que eso terminó hace mucho tiempo, Jack. Tal vez ninguno de los dos quería admitirlo, dijo Sarah, su corazón pesado con la verdad de sus palabras. La conversación terminó con un silencio sombrío, las palabras ya dichas flotando entre ellos como fantasmas de lo que una vez fue. Mientras tanto, Bev, quien había sido testigo de la evolución de su relación desde el principio, se encontró en una posición complicada. Preocupada por su hija y por Jack, decidió confrontar a Sarah. Creo que fuiste demasiado lejos esta vez, Sarah. ¿Vale la pena todo esto? ¿Destruir a Jack de esta manera? Bev no ocultaba su decepción y preocupación. Madre, esto no fue sobre venganza. Era sobre exponer la verdad, explicó Sarah, aunque sus propias palabras sonaban huecas incluso para ella. La verdad tiene un precio, querida. Y me temo que este precio fue demasiado alto para todos nosotros, replicó Bev, su mirada triste pero llena de amor incondicional por su hija. En los días siguientes, mientras la tormenta de la revelación continuaba desatándose, Sarah se vio obligada a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. La venganza, aunque dulce en teoría, había dejado un sabor amargo en su boca. Había esperado sentirse vindicada, liberada incluso, pero en su lugar se encontró enfrentando la soledad y el remordimiento. El legado de su decisión se extendió mucho más allá de las páginas de los periódicos y los tribunales. Había fracturado relaciones, destruido confianzas y, en el proceso, había perdido una parte de sí misma. La venganza de Sarah, pensada como un acto de justicia, se reveló como un espejismo de victoria, dejándola a la deriva en las aguas turbulentas de las consecuencias no intencionadas. El amanecer traía consigo una brisa fresca y un cielo teñido de naranja y rosa, presagio de un nuevo comienzo. Jack estaba parado en el umbral de la casa que una vez compartió con Sarah, mirando cómo los primeros rayos del sol se filtraban a través de los árboles. La calle estaba tranquila,
casi en expectativa del cambio inminente en la vida de Jack. Había tomado la decisión de dejar atrás la ciudad, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde los recuerdos de su vida pasada no lo persiguieran a cada paso. Mientras cargaba las últimas cajas en su auto, sintió una mezcla de tristeza y alivio. La decisión no había sido fácil, pero en lo profundo de su ser sabía que era el camino correcto. Bev se acercó desde el otro lado de la calle, su paso era lento, marcado por la indecisión. Se detuvo frente a Jack, con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. «Jack, querido, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres hacer?», preguntó Bev, su voz temblaba ligeramente, reflejo de su conflicto interno. Jack asintió, su mirada fija en el horizonte. «Es lo mejor, Bev. Necesito encontrar un lugar donde pueda empezar de nuevo, lejos de todo esto». Bev lo miró por un largo momento antes de asentir lentamente. «Entiendo, aunque me duele verte ir». «¿Sara sabe de esto?». «No, no lo sabe. Pero creo que es mejor así. Ambos necesitamos seguir adelante, por separado», dijo Jack, la certeza en su voz no dejaba lugar a dudas. «Te echaré de menos, Jack. Siempre serás parte de esta familia, pase lo que pase», dijo Bev, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Jack la abrazó fuertemente, agradecido por el apoyo incondicional de Bev a lo largo de los años. «También te echaré de menos, Bev. Gracias por todo». Después de despedirse, Jack subió a su auto y arrancó, dejando atrás la casa, la calle y los recuerdos de una vida que ya no era la suya. Mientras conducía, las primeras notas de su canción favorita llenaron el aire, y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. La carretera se extendía frente a él, un lienzo en blanco listo para ser pintado con las experiencias del mañana. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo con la cabeza en alto. En otra parte de la ciudad, Sarah miraba hacia el horizonte desde la ventana de su oficina. La noticia del escándalo había sacudido su mundo, pero también le había dado una nueva perspectiva. A pesar de todo, sentía una extraña sensación de paz, sabiendo que había hecho lo correcto al sacar a la luz la verdad. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era una oferta para un nuevo proyecto, uno que podría llevar su carrera en una dirección completamente nueva. «Sí, estoy interesada», dijo, una sonrisa se formó en sus labios mientras hablaba. Mientras colgaba, pensó en Jack por un momento, preguntándose dónde estaría y qué estaría haciendo. Esperaba que, donde quiera que estuviera, encontrara la felicidad que ambos habían buscado pero que no lograron encontrar juntos. El sol se elevaba más alto en el cielo, marcando el comienzo de un nuevo día, de una nueva vida para ambos. Aunque sus caminos se habían separado, el futuro se extendía amplio y lleno de posibilidades. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaban.